Uno canta, ¿verdad? Ah, y dije yo, pues tiene mucho más sentido, o sea, bueno, nos da la seguridad, pero ahí la estaban cantando y nos da la libertad. Esa es la original. ¿Sí? Esa es la original, digo. Entonces, si un día la cantamos así, ya saben por qué. Decimos, y nos da la seguridad. Y seguridad, y allá dice, y nos da la libertad. Y pues uno como te he puesto a decir seguridad, pues, y lo, no, y luego ya la cantamos como ellos la estaban cantando, pero gloria a Dios por ello, hermano. Hermano, tomen su lugar, nos vemos con mi hermano Orlando, pongamos atención a lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Dios los bendiga. El Señor me los bendiga, hermanos. También la verdad que el Señor es bueno, hermano. Por su infinita misericordia estamos aquí alabando y glorificando el nombre del Señor. Y ese es el propósito, hermano. Nosotros como agradecidos que somos, hermanos, debemos de darle gloria y honra al Señor. Porque Él nos ama, hermano. Desde un principio Él nos amó y nos sigue amando. Entonces ahí, gloria a Dios por ello. Y gracias porque ya estamos aquí para alabar el nombre del Señor, para escuchar esta lección. Esta lección, hermano, yo creo que es lo, yo no sé si el Señor tendrá más de esta lección, pero yo creo que esta lección ya es como dijo el Señor, consumado, ¿verdad? Porque hermanos, es el sacrificio que el Señor hizo por nuestros pecados. Amén. El Señor, esta lección es el punto clave, digo yo, como una opinión personal, que es el punto clave para nuestra salvación. Siéntate, hija. Hoy es el tema de el siervo sufriente. Hasta el tema lo dice, el siervo sufriente. Y ahí está en Isaías 53. Vamos a estar leyendo 12 versículos del capítulo 53 de Isaías. Gloria a Dios por los que ya estamos aquí. Son 12 versículos nomás, pero poderosos. Este es el mensaje, yo creo, hermano, claro que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque aquí el Señor demostró el amor que nos tiene a nosotros, mandando a su Hijo unigénito para que Él muriera por nuestras fechorías, por nuestros pecados, por nuestras maldades, por todo lo malo que hacemos nosotros. ¿Verdad? Y yo creo que eso es la misericordia de Dios, ¿verdad, hermano? De que Él nos muestra siempre que nos ama, y este es un punto clave, que Él demostró el amor para con nosotros, para todos nosotros, los del mundo entero, ¿verdad? Así que, hermano, vamos a leer estos versículos, porque la lección esta son los 12 versículos que está aquí. Yo no sé si usted ahí en su guía lo tiene también. Léalo ahí juntamente con. Y vamos a hacer también alternado como hace la hermana a un principio. Un versículo yo, uno usted. La Biblia. 53. Isaías 53. Vamos a leer un versículo usted y un versículo yo. Amén. Amén. Vamos a estar alternados. Dice, todos están con Isaías 53. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá el fuego delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni de hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le dimos trasplazado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por cárcel, el 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión del pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a sostenimiento, cuando haya puesto su justicia por el pecado. Verá linajes, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue condenado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Glorioso Dios. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta mañana, en esta hora, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Estamos aquí con el propósito, el único propósito, Señor, de alabarte y glorificar tu santo nombre. Conociendo, Señor, y sabiendo de que tú nos amas mucho, Señor. Que por tu misericordia estamos aquí, Señor, reconociendo que tú eres el que nos has dado esa libertad, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre por medio de la muerte de tu Hijo amado Jesucristo, que nos ha dado vida por medio de la resurrección, Señor, por medio de su poder, por medio de su gracia, Señor. En esta hora alabamos y glorificamos tu santo nombre. Que en esta hora, Señor, el Espíritu Santo nos ayude a entender y comprender esta escritura, Señor, porque va a ser de provecho a nuestra vida, a nuestra alma, Señor, porque esta palabra es el alimento de nuestra alma, de nuestro corazón, Señor. En esta hora bendice a los que estamos aquí, Señor, reunidos, y los que vienen en camino, apresura los pasos, Señor, para que se gocen juntamente con los que se gozan. En el nombre de Jesucristo alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias. Hermanos, este capítulo de Isaías 53 es mi favorito. Es mi favorito. Por esta razón. Cuando nosotros visitamos, hermano, o hablamos con algún hermano o un amigo, hermano, si está enfermo, le podemos citar esta palabra. Si está afligido, angustiado, podemos acudir también a esta palabra, a Isaías 53, ¿verdad? Como humano, hermano, siempre nosotros estamos, no somos exentos de nada, hermano, estamos siempre al filo de cualquier cosa que nos puede suceder a nosotros como humanos. Y este capítulo de Isaías 53, hermano, es la base para nuestra fe, para creer en el nombre del Señor Jesucristo, en el poder del Señor, en su gracia, en su misericordia, hermano, porque Él así lo hizo para que nosotros viniéramos a Él, no solamente para que nos demos cuenta qué es lo que dice la palabra de Dios, sino que para que nosotros como humanos reconozcamos nuestro pecado, nuestro error, nuestra aflicción y acudir al Señor Jesucristo. Ese es el propósito de este capítulo de Isaías, ¿verdad? Porque, hermano, hemos dicho muchas veces de
del objetivo de Jesucristo cuando Él fue al Calvario a morir por nuestros pecados. En la cruz del Calvario, Él se llevó todas nuestras cargas, todas nuestras aflicciones, todas nuestras enfermedades, dice, ¿verdad? La palabra de Dios. Todos nuestros dolores. ¿Ah? Entonces, yo creo, hermano, de que Dios nos quiere dar a entender ahora que nosotros seamos sabios en agarrar esta palabra. ¿Por qué? Porque como humanos que somos, hermano, cualquier dolorcito que nos venga, ahí estamos preocupados, que se nos puede avanzar o que nos puede llevar a la muerte. Hermanos, estamos preocupados. Entonces, ¿a quién venimos nosotros? ¿A quién acudimos? A Dios, ¿verdad? A Dios. La costumbre de nosotros humanos, hermano, es que cuando sentimos algo, lo primero que nos viene a la cabeza es el hospital, es el doctor, ¿verdad? Pero a veces muchos de nosotros acudimos a los doctores, a los hospitales, pero no venimos a las escrituras, a Dios, no venimos. Nos vamos directamente a el doctor. Y eso es el error de muchos de nosotros, ¿verdad? No es que uno esté en contra de la medicina ni de los doctores. Qué bueno que el Señor los tiene a los doctores y a la medicina, ¿verdad? Pero la confianza del cristiano evangélico está puesta en Cristo Jesús. Que antes de ir donde el doctor, venimos donde el doctor de doctores y le ponemos nuestra enfermedad, nuestro problema, nuestra inquietud a Dios primeramente y después vamos donde el doctor, ¿verdad? El doctor prepara las manos el Señor prepara las manos del doctor, prepara la medicina, y si nos van a hacer cirugía, Él prepara los utensilios para la operación y todo. El Señor prepara al médico. Pero tenemos que venir primeramente a Dios, ¿verdad? Conociendo la Escritura. Conociendo la Escritura. Por eso, en este versículo que leímos, dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Es el 5. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué más queremos, hermano? Dios nos está dando la promesa de la sanidad. Si el problema de nosotros es que nos falta fe, nos falta confianza en tiempos de enfermedad, en tiempos de aflicción, no tenemos esa plena confianza de venir directamente al Señor, primeramente a Él, ¿verdad? Sino que acudimos al hombre, y ese es el error de nosotros como cristianos, ¿verdad? Entonces, hermano, esta lección, eso es lo que nos va a dar a entender esa seguridad, lo que estamos hablando con hermanas de la seguridad, ¿verdad? Que tenemos que tener seguridad en el Señor, la fe puesta en el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿Por qué? Por eso mismo, mi hermano, nosotros tenemos que tener la fe, que en cualquier circunstancia que nosotros confrontemos, la fe es que nos va a ayudar a resolver los problemas, ¿verdad? Porque la misma fe nos lleva al Señor. Porque ¿quién más nos va a ayudar fuera de Dios? Nadie, nadie. Entonces, Dios es el que promete todo. Ahora bien, para entrar a esto, hermano, quiero aclarar algo del domingo pasado, mi hermano, de lo que hablamos de cuando el Señor Jesucristo salió del centro de la tierra cuando resucitó. ¿Verdad? Que hablamos dijimos de que venían como 500 personas con Él, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, bueno, yo posiblemente anduve buscando, investigando todo eso, a lo mejor yo leí eso en la teología sistemática, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que cuando Él resucitó, quiero hablar esto para que se quede claro por todos los que estamos aquí el domingo pasado, ¿verdad? De que cuando Él resucitó, dice la palabra de Dios en Mateo, ¿verdad? 27, 52,
que dice que cuando Él resucitó, se abrieron los sepulcros. Eso es lo que hablamos, ¿va? Y que cuando se abrieron los sepulcros, se levantaron aquellos que estaban durmiendo en el Señor, ¿verdad? Eso es lo que, ¿verdad? Entonces, y Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6, dice que allí, después que resucitó el Señor, se presentó a 500 personas. Eso es lo que dice, ¿verdad? El versículo 6 del capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿verdad? Entonces, yo quiero aclarar esto porque posiblemente lo que yo dije no está aquí escrito, pero yo lo leí. Yo lo leí en una teología sistemática, ¿verdad? Entonces, pero a veces los escritores escudriñan y sacan datos, ¿verdad? Datos que no están escritos aquí, ¿verdad? Y por eso es que, para corregir eso de que no dice la escritura que venían 500 con él, posiblemente dice la escritura que se levantaron muchos, ¿verdad? Se abrieron los sepulcros y vinieron con él muchos de los que estaban durmiendo, ¿verdad? Y esos muchos pues, puede ser 500, puede ser 1000, ¿verdad? Así que yo quería aclarar eso, mi hermano, ¿verdad? Pero para no tener otra idea, ¿verdad? Pero, hermanos, el siervo sufriente, en la verdad central dice, Cristo sufrió para liberarnos de la esclavitud del pecado. Esto estamos conscientes todos, ¿verdad? Todos estamos conscientes de eso. Cristo sufrió para liberarnos de la esclavitud del pecado. Porque estamos esclavos nosotros al pecado. Como muchos todavía están esclavizados. Todavía tienen los grilletes allá puestos, las cadenas, ¿verdad? Espirituales, y todavía están encadenados. Y el versículo 5 del mismo Isaías dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Imaginen qué promesa más preciosa esa que está aquí en la Biblia, ¿verdad? Que por sus llagas nosotros fuimos curados, ¿verdad? Eso, hermano, métaselo en el corazón, en su mente, ¿verdad? Sáquelo cuando usted se sienta afligido, en circunstancias muy dolorosas. Váyase a Isaías 53, ¿verdad? Porque las promesas del Señor, dice el mismo coro, mías son. Las promesas del Señor mías son. Vayamos a las promesas, mi hermano, porque las promesas del Señor son los que nos da vida a nosotros. No hay otra manera de que nos dé vida, nos dé victoria, ¿verdad? En nuestras luchas, en nuestras enfermedades. Así que, hermano, quiero hacer un paréntesis, hermano. ¿Cómo se llama la niña? Laura, ¿tienes algún problema, Laura? ¿Oramos por ti ahorita? ¿Sí? ¿Quieres que oremos? Go. Gloria al Señor. La introducción del estudio, hermano, dice, probablemente haya escuchado el dicho, sin dolor no hay ganancia. Se remonta a la década de los 80, cuando los instructores en video de aeróbicos intentaban motivar a sus alumnos a esforzarse un poco más, moverse un poco más rápido y sentir el ardor. Solo entonces verían los resultados que esperaban. Si en el dolor no hay ganancia, puede ser un eslogan de los años 80, pero el concepto de sacrificio y recompensa es mucho más antiguo. Las escrituras dejan claro que nuestra salvación es un regalo, oiga bien, que nuestra salvación es un regalo gratuito de Dios. Dios no nos cobra por eso.
Es gratuito, es un regalo, ¿verdad? Y qué bueno los que recibieron ese regalo hoy en Navidad. Qué bueno, gloria a Dios por ello. Pero es un regalo de Dios para nosotros, la salvación. Amén. Gracias. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces dice, la escritura de dejar nuestra salvación es un regalo gratuito de Dios. Ahí en Efesios lo pueden encontrar, mi hermano, 2:8. Pero eso no significa que a él no le costó nada. Oiga bien, pero eso no significa que a él no le costó nada este regalo, ¿verdad? Dice, hoy examinaremos el dolor que Jesús sufrió para que pudiéramos obtener la vida eterna. Así es. Esta mañana el Señor nos va a enseñar eso, mi hermano, ¿verdad? Que dice, hoy examinaremos el dolor que Jesús sufrió para que pudiéramos obtener, ¿qué? La vida eterna, dice. O sea, mi hermano, Dios quiere que usted y yo reconozcamos hoy en esta lección, ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros mismos. Porque eso, hemos dicho muchas veces, que eso nos tocaba a nosotros pagar. Pero Él ya lo pagó. Santo Dios, gracias a Dios. Lo que le tocaba a usted y a mí, Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. Esa vida depravada que llevamos, que traíamos, hermano, que no nos llevaba a ningún lado, sino que al infierno. Pero en su misericordia del Señor, su infinita misericordia, Él pagó ese precio por nosotros. Eso es lo que Dios nos da a entender a nosotros. Que no debemos de ser malagradecidos. Porque hoy en día se le habla a muchas personas de este sacrificio, de lo que hizo el Señor y todo, y no lo toman ellos como, lo agarran como una simple cosa cuando le pregunta a uno, ¿quieres aceptar a Cristo? No, más después, eso es para los viejitos. A mí todavía me queda vida para gozar y todo. Esa es la idea que le viene al joven, al hombre, ¿verdad? Menosprecia ese sacrificio. Y nos damos cuenta nosotros, hermanos, el valor que tiene este sacrificio cuando nosotros venimos a los pies del Señor. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nos damos cuenta de ese sacrificio que Él hizo. Mientras no, mientras lo agarramos como cualquier lectura, cualquier pasatiempo, hermano, no le tomamos valor. Pero hoy que ya venimos a Cristo Jesús, ya nosotros pensamos diferente. Sabemos de que ese sacrificio es el que nos da vida, nos da salvación a nosotros. Imagine el plan de Dios para nosotros. ¿Cuántas veces usted le ha hablado a una persona, a un amigo y todo, y dice, no, hay más después, hay más después? Porque la vida al hombre, la vida para el hombre humano es una diversión. Y eso es lo que no quiere dejar, ¿verdad? Y seguir con la diversión que trae, ¿verdad? El problema es que no sabemos cómo se nos acorte la vida. Ese es el problema. Qué bueno que el hermano habló de eso, porque mire, hermano, si usted y yo supiéramos a qué hora va a venir el Señor por nosotros, ¿qué haría usted y yo? ¿Qué haríamos? Se lo aseguro, hermano, el 100%, que si supiéramos que el Señor va a venir el último de este mes a tales horas, mire, se lo aseguro que aquí estuviéramos todos hincados orando todo ese tiempo, esperando la venida del Señor para que nos lleve. Pero como no sabemos, entonces lo que dice el Señor, que nos preparemos. Que nos preparemos. ¿Cuál es la preparación? Recibir al Señor como nuestro Salvador y caminar juntamente con Él hasta cuando Él venga a levantarnos. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y qué bueno que estos jóvenes que están aquí sepan estas cosas para que ellos no duden, no claudiquen en dos pensamientos y vengan al Señor. Porque este evangelio no es solamente para viejitos, es para todo el mundo, para niños, para jóvenes, para adultos, para ancianos de la tercera edad como nosotros, ¿verdad? Entonces, mi hermano, no hay escapatoria. Si nosotros nos perdemos, va a ser culpa de nosotros, no va a ser de Dios.
Dios ya nos puso el alimento, nos sirvió ya en la mesa, ahora nos toca a nosotros, ¿qué? Comer. Alimentarnos de la palabra. Entonces, mi hermano, estamos claros en eso, de que ese sacrificio tenemos que valorarlo. Tenemos que valorar lo que el Señor hizo. Y qué bueno que el Señor todos estos estudios atrás, hermano, nos ha venido recalcando y desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis habla del Señor Jesucristo, la Biblia. Entonces, mi hermano, si nosotros nos perdemos, va a ser no es de Dios, ¿verdad? Por eso nos ha dado el libre albedrío para que escojamos el bien o el mal, ¿verdad? Para que el joven se ponga a meditar y vea el bien y vea el mal y dice, bueno, aquí me corresponde ir en el bien. Quiero dejar el mal a un lado. Sabemos que nosotros los jóvenes, cuando somos jóvenes, hermanos, se nos vienen muchas ideas, la mente de nosotros trabaja más que una computadora, hermano, y quiere hacer el mal de continuo en continuo, cuando están en los tiempos de Noé, ¿verdad? Así es el joven, la mente del joven así es. Pero cuando Cristo viene, hermano, cuando Cristo viene a un joven, oiga, de agarrarse, porque el joven, Dios lo salva porque tiene fuerza, está lleno de fuerza el joven. Y el Señor aprovecha y bendice al joven cuando lo acepta desde un principio, cuando está joven. Lo bendice de una manera grande, hermano, de que el joven, oiga, si yo he visto en las iglesias grandes, mi hermano, jóvenes llenos del espíritu, llenos de fe, ayudando a gente hasta adulta. Porque en el Señor, hermano, un joven puede ayudar a un adulto a darles clases bíblicas. Entonces, hermano, esa es la misericordia de Dios, mi hermano. Y yo felicito a los jóvenes que de temprana edad aceptan al Señor Jesucristo. Porque muchos de nosotros ya viejos venimos a veces y lo recibimos, ¿verdad? Ya es poca la vida que tenemos en el Señor, pero cuando un joven lo acepta, me acuerdo que mi abuelo murió de 96 años y él aceptó a Jesucristo de 20 años. ¿Cuántos años tuvo mi abuelo en el Señor? 70 años. 76 años. Mi abuelo cuando murió, yo eso le pido al Señor, que el día que me lleve como se llevó a mi abuelo. Se quedó, hermano, como que estaba descansando, como que había trabajado todo ese día y estaba descansando. Así lo vi a mi abuelo, tranquilo. Y esa muerte, le digo al Señor, así llévame a mí como mi abuelo. Porque la vida en el Señor es hermosa, dice el canto, ¿verdad? Entonces, toda vez que nosotros aceptamos el sacrificio que el Señor hizo y lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, somos victoriosos. Somos victoriosos. Y no solamente al mundo, sino que somos victoriosos ante la muerte, porque ya la muerte ya no tiene potestad para nosotros. Porque los que morimos en el Señor, vivimos. Y los que mueren sin el Señor, esos sí mueren por la eternidad. Pero nosotros dormimos, dice la Biblia, que descansamos, estamos dormidos. Estamos esperando el momento que el Señor nos llame a su presencia. ¿Le parece poco eso, mi hermano? No es poco eso, ¿verdad? Es una ganancia. Es una ganancia. Amén. Entonces, hermano, ahora dice la Escritura aquí, la lección, dice: muchos cantos e himnos de adoración mencionan la belleza y majestad de nuestro Salvador, dice. Nuestro amor por Jesús y nuestra gratitud por su gracia lo hacen hermoso a nuestros ojos.
Pero Isaías 53 nos dice que el Cristo encarnado no era hermoso exteriormente. En lugar de ser admirado, fue despreciado. ¿Verdad? Dice, en Isaías 52 hay una escritura, mi hermano, y yo creo que la leamos para que sepamos también lo que nos dice sobre eso. 52 del 7 al 12. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nueva del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, voz de tu atalaya, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledad de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará al Dios de Israel. Dice, se centra en la actualidad y exaltación del Mesías, pero se produce un cambio en el versículo 14, en la introducción del siervo sufriente. En lugar de disfrutar de la aclamación y la celebración, el Mesías venidero sería despreciado e incomprendido, así asombrará al que muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Incluso los gobernantes más importantes del mundo serían incapaces de comprender su verdadera identidad. Isaías describe el surgimiento del siervo como un asunto de revelación divina. 53:1 dice, la frase, el brazo de Jehová. ¿Qué significa eso, mi hermano? Dice que se refiere a la presencia y acción de Dios. Eso significa el brazo fuerte. Dice, se refiere a la presencia y acción de Dios. El poder de Dios se manifestaría a través del Mesías, pero esta revelación sería rechazada por muchos, incluso por el pueblo judío, a quien Dios había elegido y apartado para él. Bajo la presencia protectora de Dios, el siervo crecería cual renuevo delante de él, y como a raíz de tierra seca, los lectores de Isaías se habrían conectado con el consejo de un lugar árido, seco y sin esperanza, donde nada podría crecer naturalmente. De este tipo de ambiente surgiría el Mesías. Sin embargo, no habría nada atractivo y mucho menos espectacular en él. Nada en su apariencia haría que la gente pensara en él como un miembro de la realeza. Hermano, este comentario que hace aquí el escritor nos da a entender de que Jesucristo no tenía buen parecer del físico, ¿verdad? Eso es lo que más da a entender. No tenía buena apariencia, a que era el hijo de un rey, había dejado su gloria por venir a esta tierra, ¿verdad? Entonces, dice, sin esperanza, dice, conceptos de un lugar árido, seco y sin esperanza, donde nada podría crecer naturalmente. De este tipo de ambiente surgiría el Mesías, de este tipo de ambiente, ¿no? Como en el desierto, es árido, seco, ¿verdad? Eso es lo que es un desierto. De ese mismo ambiente es que dice, habla del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que dice, donde nada parecía crecer naturalmente, de ese tipo de ambiente surgiría el Mesías. De ese mismo ambiente surgió el Mesías, Dios, Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso que la gente, hermano,
no le miraba parecer al Señor, que era un, ¿verdad? Me imagino, hermano, que Dios andaba caminando, pero él no parecía, hermano, un hombre muy elegante, muy parecido, ¿verdad? Porque la misma gente dice que no hallaba en él físico o apariencia para darle aprecio, ¿verdad? Entonces, hermano, como nosotros hoy en día queremos aparentar lo que no somos, hermano, nos vestimos bien bonitos y todo, y va a ver que la gente, porque somos feos, ¿va? Pero ya si nos vestimos bien nos vamos a ver algo bonito, ¿verdad? Pero hermano, nosotros tenemos esa mentalidad, y el Señor no era de ese ambiente, ¿verdad? Él era lo que él era, ¿verdad? Y lo rechazaron, y otros que no querían ni acercarse a él, lo despreciaban. Vemos el cumplimiento de la profecía de Isaías en el Nuevo Testamento. Jesús nació en un lugar nació en un lugar poco importante. ¿En qué nació? En un pesebre. Ahí habían unos animalitos, ¿verdad? Dice, poco importante, y en una familia humilde. No tenía palacio. José y María todavía no se habían casado, no tenían nada, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo venía de un palacio de arriba. Venía de su gloria. Gloria a Dios. Por hacerse pobre con nosotros aquí, en calidad de hombre. Hasta ese grado llegó el Señor, ¿no? Entonces dice, de una familia humilde, pasó los primeros 30 años de su vida mayormente en el anonimato, Así es. aunque eventualmente atrajo multitudes por sus milagros. Fue objeto de muchas burlas, oiga, y rechazos. Fue objeto de muchas burlas y rechazos, especialmente por parte de los líderes religiosos. Fue objeto de, dice, Pablo citó a Isaías 53:1 refiriéndose a Jesús, dice, y Juan escribió en su evangelio, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Oiga, qué tremendo. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo había hecho milagros, mi hermano, había hecho tantas cosas bonitas a la humanidad, que siempre la gente no aceptaba, no lo aceptaba todavía, no creía en él. Entonces dice especialmente, oiga, ¿y quiénes lo rechazaban mucho al Señor? Eran los religiosos. Porque los religiosos, hermanos, no querían que hubiera competencia. Así es. Ellos querían ser ellos solos. Y que lo que hablaban ellos y lo que decían ellos y lo que ordenaban, eso se tenía que hacer. Estaban equivocados. Entonces, los religiosos son los que más le echaban leña al Señor Jesucristo. Lo querían. Si hasta Herodes, pues, no mandó a matar a los niños de 2 años para abajo, porque no quería Herodes tener competencia, no quería que hubiera otro rey, solamente él era el rey. La mitad del hombre, ¿verdad? Entonces dice, Juan escribió en su evangelio, pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Qué dice el brazo? Dice, se refiere a la presencia y acción del Señor, de Dios. Eso es lo que, cuando dice Isaías en el primer capítulo, que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Está hablando de su presencia, de su acción, ¿verdad? Entonces, hermano, ahí
ahí en Romano, quiero ver, hay una escritura ahí, 12, 37, 38, sería del Evangelio de Juan. Vamos a ver Juan. No dice. ¿Mm? Sí, es Juan. Pero dice arribita, Juan escribió en su evangelio. No sé si es el 12:37. Sí, es 37, 12, 37, Juan. ¿Lo leo, hermano? Sí, por favor, hermano. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? El brazo del Señor. Sí. Es el 38, ¿va? Es el 38 y el 37. Ujú. 37 y 38. Dice, sí, claramente lo que el hermano leyó ahí, dice, para que se cumpliese la palabra del Señor, del profeta Isaías, perdón, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y el 39 dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Oiga, mi hermano, es muy difícil, hermano, y es peligroso cuando la persona no cree en el Señor, no cree en Dios. Así es, hermano. Se le viene la maldición completamente a destruirlo porque no cree en Dios. Yo no sé por qué tanto ateo que hay, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes han platicado con ateos, pero es cosa seria esa gente. Cosa seria esa gente. Por mucho que se les dice la escritura y los versículos claves para que entiendan de que hay un Dios, no entienden. No entienden. Y ellos cuando mueren, hermano, de ahí comienza su vida de tormento, del momento que ellos mueren, porque no creyeron en el Hijo del Señor, de Dios. Un ateo es muy difícil, mi hermano, que usted lo convenza. Y yo seguido hablo con uno de ellos, pero no se le puede dar, no quieren entender, ¿verdad? Entonces, y así como hay ateos, hermano, también hay gente de las sectas religiosas, mi hermano, ¿verdad?, que no creen en el Señor Jesucristo, que lo tienen como un simple profeta, un simple hombre, lo tienen como que ya pasó, ya dejó su tiempo. No es así. El Señor es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ese es el Señor. Y muchos de los que van a otras sectas religiosas, hermano, al Señor lo tienen como un simple profeta, un simple hombre, que vino también, que nació de Dios, así como cualquier hombre. Qué pobre esa mente, mi hermano. Dígame. Hay un problema muy grande en la humanidad, y usted lo mencionó hace rato. Los que han contribuido a todo eso son los religiosos, son las religiones. Desde que se crearon las religiones, Dios no creó religiones, ni creó denominaciones. Eso ha hecho mucho daño, como las fronteras, divide a la gente, porque eso no es bíblico, eso no es de Dios, pero la seguimos llevando. Y la otra cosa que hace mucho daño, por eso mucha gente ya no quiere saber nada, son las normas y reglas que pueden hacer humanos, son normas y reglas en lugar de seguir la Biblia. Un gran daño que hay ahorita en la humanidad son las religiones y las denominaciones. No deben de existir. Son un Cristo. Yo digo, hermano, que este libro, si usted lo tiene en la casa, léalo, porque este es el que nos da a nosotros el conocimiento y nos aparta de tantas ideologías de hombres como de doctrinas falsas, ¿verdad? Así es, hermano. Cuando usted lee esta palabra, lo saca del error, lo saca de la ignorancia, ¿verdad? Y toda esa gente que cree en otras cosas,
el Dios mismo les trastorna la mente porque no entienden. Así es, hermano. Porque no quieren entender, no quieren darle el ok al Señor. Ellos quieren caminar conforme sus propios instintos, sus propios pensamientos, hermano. Y Dios trastorna la mente por eso, ¿verdad? Eso lo dice en el libro de Romanos, ¿no? Exacto. Entonces, hermano, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que si usted tiene esta Biblia en su casa, léala. Y no importa si es católica. Porque G. Ávila predicó, todo el tiempo predicó con una Biblia católica, G. Ávila, porque él se convirtió cuando era católico, como dicen muchos de Hueso Colorado. La esposa también de él, eran gente católicos de Hueso Colorado, hermano. Y G. Ávila usaba la Biblia hasta predicar la Biblia católica. Ahí la Biblia católica tiene otros libros que le han agregado, ¿verdad? Entonces, hermano, lo que la Biblia sea católica, o sea, tiene lo mismo. El hombre en algunas situaciones le cambia las palabras a la Biblia. El significado, me imagino, también. El significado y la palabra también. ¿Ah? Usted platica con no quería mencionar el nombre, pero los testigos de Jehová son unos. Porque testigos de Jehová no tienen nada, porque son falsos, ¿verdad? Usted y yo somos verdaderos testigos de Jehová. Pero ellos trastornan la escritura, hermano. Las palabras le dan otra interpretación. Ellos son los que tienen a Jesucristo como un simple profeta. Usted y yo creo que usted ha hablado con más de algunos de ellos, con ellos. Y se ha fijado cómo ellos le dan la interpretación a este libro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos van por sus propios consejos, por su propia mente, por sus propios pensamientos, ¿verdad? Pero nosotros, hermanos, que entendemos el plan de Dios, nosotros somos diferentes, porque nos apegamos a la verdad. Y cuando no entendemos esta palabra, mi hermano, venimos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento para conocerlo. No vamos a otro, no acudimos al pastor, no acudimos al maestro, venimos a Dios a que nos interprete esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo nos ayuda a entender esta palabra. Porque Él es el que está para ayudarnos día a día, dice la misma palabra, hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. Gracias. El Espíritu Santo es el que nos enseña esta palabra. Cada vez que usted vaya a usar este libro, pida la guianza al Espíritu Santo para que le dé entendimiento y entienda esto, para no caer tanto en errores, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es ordenado y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a entender esta palabra. Si no fuera por el Espíritu Santo, hermano, nosotros habláramos este evangelio como nos diera gana. Pero hay un orden, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a dar interpretación a él. Amén. Gloria al Señor. Vamos a entrar a otro subtema, dice, varón de dolores. Cuando pensamos en el sufrimiento de Jesús, a menudo imaginamos la cruz y con razón, pero su sufrimiento comenzó mucho antes de la crucifixión. Oiga bien, su sufrimiento comenzó antes de la crucifixión. Jesús puede identificarse como nuestro dolor porque Él mismo lo ha sentido. Cuando usted tiene un dolor, mi hermano, cuando yo tengo un dolor, el Señor Jesús lo siente. Lo siente. Dice aquí, el comentarista dice, pero su sufrimiento comenzó mucho antes de la crucifixión. Jesús puede identificarse como nuestro dolor porque Él mismo lo ha sufrido, lo ha sentido. ¿Se ha fijado usted, hermano, que cuando, el ejemplo de mi hijo, a mí me estaba doliendo por dentro cuando él se rompió aquí? Aquí me dolía a mí. Y yo quisiera, pues, de que se le cerrara luego la herida y ya, ¿verdad? Pero como padre le duele a uno, así somos todos, ¿verdad? Algo que nuestros hijos sufren, a nosotros nos duele. Así es el Señor. Un dolor que tiene usted, al Señor Jesucristo lo siente. Y eso es lo que nos da a entender el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice,
Isaías luego describió al siervo como despreciado y desechado. Ahí en 53:3. Nuevamente sus palabras se cumplieron en Jesús, quien fue odiado por los líderes religiosos. Marcos 11:18 dice eso. Y despreciado por el pueblo judío. Fue discriminado por causa de su ciudad natal. Muchas personas que habían oído sus enseñanzas y visto sus milagros, al final se alejaron de él. Así es. Aleluya. Qué gente más dura de ser, papá. El mismo pueblo de Dios, el mismo pueblo judío, rechazando la verdad, rechazando los milagros que Jesús hacía. Oiga, hermano, si usted se compara con un judío que no es salvo todavía, porque hay muchos judíos que ya no son salvos, si usted se compara con un judío, hermano, que no es salvo, usted está en la gloria. Usted como gentil, yo como gentil estoy en la gloria a la parte de un judío que no ha aceptado a Jesucristo. Porque estoy más seguro de mi vida espiritual, más que efectiva, que un judío que no se ha convertido. Y Señor, y Dios mandó a su Hijo por el pueblo judío. Porque adelante la Escritura dice de Juan, allá comenzando, dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y a los que lo recibimos, ¿qué nos ha dado? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Se da cuenta, mi hermano? Bendito Qué vida sea. privilegiada somos nosotros cuando venimos al Señor. Amén. Porque aquellos lo despreciaron, pero nosotros no lo despreciamos al Señor. Hemos venido y lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Amén. A los suyos vino, pero ellos no lo recibieron. Imagina, hermano, qué rechazo más. El Señor ha de sentir feo, Dios sintió feo, hermano, que rechazaron a su Hijo. Rechazaron. Y si lo rechazaron a su Hijo, estaban desechando a Él, lo estaban rechazando. A Dios Todopoderoso. Entonces, mi hermano, dice otra cualidad del Señor aquí dice: Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. El rechazo del pueblo hacia él, Jerusalén. Oiga bien, cuando Jesús se acercó a la ciudad de Jerusalén, hermano, se había puesto el Señor así y vio a Jerusalén y lloró, dice. Lloró. Yo creo que el Señor estaba viendo todo aquello, cómo estaba Jerusalén, sin el poder de Dios allí, sin la presencia de Dios. Así es, hermano. Porque mire lo que dice, hermano. Así es. Mateo dice: Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén. El rechazo del pueblo hacia él fue duro, hermano. Porque mire lo que dice el Señor Jesucristo. Les dijo a ellos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina agrupa los polluelos y los cubre con sus plumas, con sus alas? Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Tremendo, tremendo. Por eso alcanzamos misericordia nosotros de Dios por los judíos. Por los judíos, porque a él lo rechazaron, nosotros no hemos rechazado al Señor, ¿verdad? No lo hemos rechazado. Así que, mi hermano, este pasaje bíblico trae una bonita enseñanza, hermano, ¿verdad? Que cuando dice el Señor: ¿cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? ¿Cuántas veces quiso el Señor Jesucristo que todo el mundo creyera en Él y que viniera a Él? Pero las cosas no son así. Muchos lo rechazan y muchos lo reciben.
Pero el Señor es grande en misericordia, mi hermano. Ahora bien, dice, Isaías también dijo que el siervo sería varón de dolores, experimentado en quebranto. La palabra dolor en este contexto se refiere al dolor físico, mientras que quebranto se refiere a una enfermedad o lesión, dice el comentarista aquí. Cuando se hizo hombre, Jesús también asumió el dolor humano, lidiando, dice, con enfermedades y lesiones físicas en su vida terrenal y soportando un sufrimiento físico inimaginable, dice, en su muerte. ¿Sabe qué está diciendo aquí, hermano? Le está describiendo el sufrimiento por lo que pasó el Señor. Por eso le dice a Isaías, varón de dolores. Porque Jesucristo también sufrió, mi hermano. Sufrió. Y Él no sufrió, nosotros no hemos sufrido lo que Él ha sufrido. Así es, hermano. Solo imagínense que le metieron esos grandes clavotes así, con una cabeza así de los clavos grandes en sus manos, mi hermano. Yo creo que con solo que una aguja que lo ponga aquí a uno en la mano le molesta. Y ahora el Señor, clavos grandotes le pusieron en sus manos. Le juntaron sus dos pies así y le metieron un gran clavo también. Qué sufrimiento, hermano. Varón de dolores, dice aquí. Cuando se hizo hombre, Jesús también asumió el dolor humano, lidiando con enfermedades, lesiones físicas en su vida terrenal, soportándonos un sufrimiento físico inimaginable en su muerte. Al final de Isaías 3:53 dice, se centra en cómo sería recibido el siervo, la gente le daría la espalda, así como naturalmente las personas, dice, esconden su rostro de cualquier cosa difícil o perturbadora de mirar, dice, no solo sería insoportable contemplar el sufrimiento físico de Jesús, sino que los corazones humanos impenitentes no podían ver ninguna belleza en aquel que les ofrece gracia y esperanza. Gloria al Señor. Hermanos, yo no sé, hermano, para mí, cuando yo leo esa escritura de 53, Isaías, a mí se me vienen las lágrimas. Se me vienen las lágrimas. Y yo suspendo, a veces cuando estoy leyendo yo suspendo la lectura porque me pongo a llorar. Por eso dije que este capítulo de Isaías 53 es mi favorito. Porque aquí encierra mucho, hermano, para nosotros, la gente humana. Este capítulo encierra mucho, ¿verdad? De un sufrimiento del cual nosotros no hemos pasado. Yo no sé si a usted se le ven las lágrimas, pero a mí me lloran los ojos cuando yo leo ese pasaje bíblico, ¿verdad? Porque si rechazamos al Señor Jesucristo, hermanos, dura cosa nos espera más adelante. A que no va a ser igual lo que el Señor pasó, puede ser más terrible o más suave, pero lo bueno es aceptar ese sacrificio y venir al Señor y aceptarlo como nuestro Salvador. Esa es la salida, la escapatoria que nosotros tenemos. Ahora, hermano, vamos a entrar al último tema, hermano, que es angustiado y afligido, no abrió su boca. Ahí en Isaías 53, 7 al 12, ¿qué dice? ¿Alguien que lo puede leer? Ya lo leímos. ¿Del 7 al 12? Del 7 al 12. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén, gloria al Señor. Sí, hermano, aquí claramente, hermanos, Él nos da un ejemplo a nosotros que Él en su muerte fue como cualquiera de nosotros, fue contado con los impíos, con los ricos, ¿verdad? Porque lo sepultaron, ¿verdad? Como en aquel tiempo lo sepultaban a cualquiera, ¿verdad? Nomás solo abrían un agujero, y en el tiempo cuando el Señor lo dejaron ahí en la tumba, solo le pusieron una rueda así, dice, que escriben una piedra, ¿no? Para que cerrara la tumba, ¿verdad? Pero hasta eso sufrió el Señor. Fue como nosotros, fue contado con, dice la palabra aquí que la hermana leyó, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, ¿verdad? Por cárcel y por juicio fue quitado. Oigan bien esto, él no fue a la cárcel, no le hicieron juicio, porque él dice en la escritura que él puso su vida y tiene potestad, tiene poder para ponerla y volverla a agarrar. Jesucristo. Así que él no tuvo juicio terrenal, no estuvo en la cárcel, ¿verdad? No hubo forma de acusarlo. No había forma, ¿verdad? Entonces, mi hermano, ese fue un ejemplo que él nos dio de que puede pasar en nosotros, ¿verdad? Pero a nosotros cuando nos llevan a la cárcel nos hacen juicio y todo, ¿verdad? A uno lo condenan a muerte, a otro a muchos años de cárcel, ¿no? Pero el Señor no pasó eso, fue quitado de la cárcel y del juicio, ¿verdad? Y dice aquí, fue por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión, por los pecados de mi pueblo, dice, fue herido, fue crucificado, fue torturado. Hoy en día, hermanos, se oye por las noticias que torturan a fulano, mengano, así, y que los hacen desaparecer. Al Señor, la tortura que hicieron al Señor no se compara con una tortura que hacen aquí. Así es, hermano. La vez pasada estuvimos hablando de que, hermano, con qué ganas le pusieron la corona de espinas al Señor en su cabeza, y con fuerza se la enterraron así, y aquellas espinas así de largo se le enterraron al Señor en su cabeza. Lo hirieron cuando estaba en la cruz, lo hirieron su costado, con una lanza le dieron. Y ya estaba él indefenso, no podía ni mover las manos porque estaba clavado. Hermano, esa tortura que él sufrió nuestros dolores. Fue varón de dolores. Hermano, eso que nos venga a nuestro corazón, a nosotros, y que digamos,
Señor, gracias por el sacrificio que hiciste. Gracias porque ya pagaste por mi pecado. Gracias, Señor. Porque es lo que hiciste tú, yo lo tenía que pasar y no lo voy a pasar. Por eso hay que darle gracias al Señor. Entonces, mi hermano, dice, su silencio, dice, contrasta, dice, marcadamente con la realidad de la situación. Jesús es Dios. Podría haber llamado a un ejército de ángeles que lo rescataran. En cambio, Él eligió abnegadamente, dice, el sufrimiento por su compasión por nosotros. Y eso es verdad, mi hermano. Él mismo se los dijo a ellos, que Él podía decir al Padre que le mandara una docena de legiones para que lo defendieran de ángeles. Pero no lo quiso hacer, para que nosotros viéramos como ejemplo que Él no quería, ¿verdad?, que le vinieran a ayudar, porque si le hubieran venido a ayudar a los ángeles, hermano, ahí se hubiera acabado todo. El Señor Jesucristo no le hubiera dicho a Satanás y a la gente, consumado es. No hubiera dicho eso el Señor. Pero ahí el Señor le aplastó la cabeza a Satanás con la muerte de Él en la cruz del Calvario. Él le hizo así, mira, en la cabeza a Satanás, le hasta lo restregó. Porque Satanás bien sabía que ahí estaba su derrota. Satanás, ahí estaba la derrota. Por eso, Satanás, usted no tiene potestad ni derecho de llegar a usted. Satanás ya no tiene con usted y conmigo, no, porque ya venimos al Señor Jesucristo, tenemos una protección divina, ¿verdad? Satanás anda chimuelo, Satanás no tiene uñas ya para nosotros, ¿verdad? Entonces, hermano, esa es la pura realidad del sufrimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él no abrió su boca, iba como cordero al matadero, y no abrió su boca, ¿verdad? Porque los planes de Dios, hermanos, se tenían que cumplir, y por eso Él no cedió a la ayuda. Y los ingratos soldados, hermanos, que estaban viendo que Jesús estaba allá, cuando Él dijo la palabra lama sabactani, ¿verdad? Sí. Que los mismos soldados dijeron, está llamando a Elías, está llamando a Elías, a ver si Elías viene a salvarlo. Y pasaron muchas cositas, hermanos, ahí, que los mismos judíos, los mismos soldados, hermanos, estaban haciendo y no sabían por qué lo estaban haciendo. Por eso el Señor dijo cuando estaba en la cruz, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Porque uno de ellos dijo, que la sangre de este inocente caiga sobre nuestros hijos, nuestros parientes, sobre nosotros, dijo. La sangre de ese inocente. Pero ellos no sabían qué es lo que estaban hablando. No sabían. Por eso el Señor dijo, antes de morir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, mi hermano, Dios dio una muestra, hermano, de este sufrimiento para que usted y yo tengamos vida, ¿verdad? Y mire, aquí sacaron un ejemplo en Hechos 8:26 del eunuco que Felipe fue enviado al desierto para que demostrara, ¿verdad? Y qué es lo que encontró ahí, dice, describe Felipe, dice, al difundir el evangelio en Samaria y el gozo que llenó la ciudad por todo lo que Dios estaba haciendo ahí, entonces un ángel dirigió a Felipe hacia el sur, fue camino, y allí en el desierto árido y aislado, Felipe se encontró con él, pero el Señor ya lo había mandado, ¿verdad? Esto ya es, hermano, cuando ya había pasado todo, ¿verdad?, del sufrimiento del Señor, y Felipe fue enviado por el Espíritu Santo a hablarle a este eunuco, ¿verdad? El eunuco no era cualquier persona, mi hermano. El eunuco era un hombre trabajador públicamente, ¿no? Tenía un puesto en el gobierno, ¿verdad?
No era cualquier cosa porque iba en su carruaje, ¿cómo dice? Carruaje, ¿verdad? Iba en su carro, hermano. Pero Dios ya le había, vete para el desierto porque ahí va un hombre que va leyendo y no sabe lo que va leyendo, dijo. Ya venía de adorar. Sí. De Jerusalén y había comprado supuestamente. Ajá. Y no sabe lo que va leyendo, dijo. Entonces cuando Felipe llegó y le dice, ¿y sabes lo que vas leyendo? Le dijo Felipe. ¿Sí sabes? No, pues ¿y quién me va a enseñar? No hay quien me enseñe, dijo. ¿Ah? Y ya le explicó Felipe lo que decía. Y era la escritura esa, ¿no? De 53, Isaías 53. Entonces, mi hermano, Dios demostró también a este eunuco del sufrimiento que él tuvo en la cruz del Calvario. Y qué bueno, hermano, de que ya cuando el Señor resucitó, hermano, ya las cosas fueron diferentes, ¿verdad? Así que, hermano, yo creo que el Señor, hermano, esta mañana nos ha dado una lección buena, digo yo, hermano, porque desconocemos un sufrimiento que Dios hizo por nosotros, desconocíamos, ¿verdad? Pero a raíz de la palabra nos damos cuenta de que por la salvación suya y la salvación mía fue a causa de un sufrimiento que hubo, de un sacrificio que hubo. Amén. Y este sacrificio fue que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, ¿verdad? Así que, hermano, para terminar esto quiero leer esto. Dice, ¿qué nos dice Dios? Los paralelos, dice, entre las profecías de Isaías 53 y el sufrimiento de Jesús son inequívocos, dice. Esa palabra, ¿sabe qué quiere decir? Que no hay equivocación. No nos podemos equivocar. Dice, los paralelos entre la profecía de Isaías 53 y el sufrimiento de Jesús son inequívocos. Este pasaje de la Escritura no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos recuerdan la magnitud, oiga, del amor de Jesús y su sacrificio voluntario por nosotros. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Ahí en Juan 3:16 lo encuentra, ¿verdad? Ahí dice la Escritura, ¿verdad? Así que, hermano, este sacrificio fue para que nosotros gozáramos de una vida y una vida eterna. Póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por esta enseñanza, Señor, que nos has dado, Señor. Por la enseñanza. De lo poco que hemos entendido, Señor, de este sacrificio, queremos ponerlo, Señor, en nuestro corazón, para que sepamos, Señor, de que hubo, sí, una paga, Señor, por nuestros pecados. Y esa paga fue tu sacrificio, Señor, que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor, tu misericordia, Señor, para darnos vida, Señor, y vida en abundancia. Gracias, Señor. En esta hora, Padre Santo, alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor, y que podamos poner en práctica, Señor, esto poco que hemos escuchado de este sacrificio, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Un fuerte aplauso.